¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy toca seguir hablando en clave mercado de fichajes, porque parece que ha habido muchos movimientos en torno al Barça en estas últimas horas. El día de hoy, más específicamente en claves de posibles salidas, porque toca hablar sobre la situación de Mikayil Faye, este jugador que el Barça fichó para el Barça Athletic, que a lo largo de esta temporada, debido a su gran rendimiento e irrupción en las categorías inferiores del Barça, pues ha tenido numerosas ofertas en las últimas horas. Según dos fuentes de las más fiables que hay en cuanto a mercado de fichajes, Fabrizio Romano y Mateo Moretto, reporta que se han abierto negociaciones formales entre Barça y el Porto, que es el actual club interesado para hacerse con los servicios de este jugador senegalés. Se reporta que hay una oferta sobre la mesa de 15 millones de euros, por lo cual hay una discrepancia en las negociaciones, que es la siguiente, que es el Barça quiere que se incluya una cláusula de recompra en el acuerdo porque no quiere perder el control sobre el jugador. De momento las negociaciones entre los clubes no están caídas, hay de momento carrera abierta y el futuro de Faye podemos decirlo que está en el aire. Es posible que debute y suba al primer equipo del Barça la próxima temporada, como también es posible que emigre en este caso hacia la liga portuguesa y más concretamente al Porto o ya sea otro club interesado. Y en cuanto a mi opinión sobre esta posible salida de Mikayil Faye del Barça, la verdad es que con el panorama que nos pintan los medios de comunicación actualmente de los últimos movimientos en el mercado de fichajes del Barça, tengo unas sensaciones bastante extrañas, un poco como lo que comenté de Cancelo el día de ayer, donde tanto ese fichaje como esta posible salida, pienso que el Barça puede obtener mejores términos, sinceramente. A ver, 15 millones de euros, sinceramente, no está mal si lo pensamos como un puntapié inicial para iniciar las conversaciones con el Porto, sobre todo si tiene un interés real con el fichaje de Mika Faye. Pero ahora, si se tiene en cuenta de que no son laxos en cuanto a la opción de recompra que el Barça pueda obtener, la verdad es que el Barça en cuanto al traspaso debería obtener mucha más cantidad, porque Mika Faye, por edad, por lo que está mostrando en el Barça Athletic en su rendimiento actual, teniendo en cuenta que es internacional con Senegal, las características de jugador que tiene y que sobre todo el Barça ya lo piensa como jugador del primer equipo de cara a la siguiente temporada, pues yo creo que tenemos que pedir mucho más, porque el potencial de Mika Faye para mí es mínimo de unos 30 o 40 millones de euros. La verdad es que este es un fichaje buenísimo por parte de Mateu Alemany, un Mateu alemán que dejó este último servicio en el Barça y ha salido bastante bien. Y la verdad me sorprende mucho de que el Barça tenga interés real de desprenderse de este jugador o hasta incluso el mismo Hansi Flick, porque teniendo en cuenta que es un jugador que trajimos de la segunda división de Croata, que parece que no ha tenido problemas de adaptación, que parece que encaja en nuestro estilo de juego, que tiene sobre todo características bastante similares a Araujo y que sobre todo es un jugador polivalente porque puede ocupar de muchísimas garantías la posición de central y sobre todo también jugar como lateral izquierdo, que nos podría cubrir en caso de no fichar a Cancelo. La verdad que me parece bastante extraño de que Flick le haya puesto la cruz o que el Barça no le vea proyección de primer equipo. Porque viendo lo que actualmente tenemos en defensa, pues yo creo que es un jugador que podría poner en problemas a cualquiera de los titulares, como sobre todo a Valde si se duermen los laureles la próxima temporada, porque es un jugador que para el estilo Flick para mí encaja como anillo al dedo, o sea, lo lleva literalmente tatuado en la frente. Es uno de esos jugadores que si Flick estuviese en el Bayern estoy seguro que lo ficharía prácticamente con los ojos cerrados, porque en cuanto a sus características principales pues tiene todo lo que necesitaría. Ofensivamente hablando tiene buena salida de balón, maneja muy bien el balón parado y sobre todo para jugadas estratégicas también, tanto de córner o tiro libre, es un jugador que tiene muchísimo gol, que tiene muchísimo juego aéreo, a pesar de no ser un monstruo tipo de 2 metros o algo por el estilo, es un jugador que es bastante bueno. Y sobre todo para el traslado con el balón también. Es un jugador que tiene buena calidad técnica necesaria como para defenderse. Y después, defensivamente hablando, es un jugador que comparte características tanto de Koundé cuando juega como lateral derecho y sobre todo también yo creo que su mayor parentesco, por así decirlo, es con Araujo. Son dos jugadores rapidísimos, contundentes, posicionalmente casi siempre perfectos. Cuando tienen que lanzar la presión alta, pues son jugadores bastante inteligentes, que tienen mucha anticipación, no pierden casi ningún duelo, ya sea por abajo o por arriba. Es la verdad que bastante completo el caso de Faye, y es por eso que digo que sobre todo si no vas a incluir una opción de recompra para tener monitoreada la situación de este jugador, pues es que tiene un valor mucho más alto que esos 15 millones de euros. Para mí, a día de hoy en Europa hay pocos centrales fiables y para mí Faye
O sea, es un jugador que tranquilamente, como digo, puede poner en problemas ya sea a Christensen, a Cubarsí, a Íñigo o hasta incluso al mismo Araujo si es que se duermen en los laureles o bajan su nivel la próxima temporada. Es un jugador que tranquilamente para tercer, cuarto central, si le das la oportunidad de tener minutos sin continuidad en el primer equipo, pienso que te puede dar un rendimiento bastante bueno y también un rendimiento bastante interesante, por ejemplo, si lo pensamos como una especie de Koundé por ese sector zurdo, que por ejemplo para partidos que el Barça quiera ser más conservador, creo que nos puede funcionar. Como un lateral izquierdo de emergencia. Y es por todas estas cosas que digo que me parece bastante extraño que el Barça lo tenga en la rampa de salida. Porque venderlo por 15 millones de euros, sinceramente pienso que es una mirada muy cortoplacista. Porque hoy el jugador vale 15 millones de euros por el potencial que tiene, porque es literalmente pagar eso. Pero el día de mañana, si las sensaciones que transmiten el equipo de Rafa Márquez lo llega a hacer en el primer equipo, ya sea del Porto o del Barça, es un jugador que fácil te eleva a los 30 millones de euros o hasta incluso 40, y el día de mañana, si esas cualidades que vemos las sigue potenciando y pasa a un siguiente nivel y se convierte en un central top, son de esos fichajes o de esas salidas en la cual decís que tonto fui o que te terminas arrepintiendo. Por ejemplo, caso Todibó, caso Grimaldo, caso Thiago Alcántara y tantos otros que han llegado a la Masía y por una cuestión u otra no han tenido continuidad en el primer equipo, no han triunfado y después pues terminan valiendo el doble, el triple y dan rendimiento tops en otros equipos en posiciones donde nosotros necesitamos. Y digo esto también un poco sabiendo que en el fútbol puede pasar absolutamente cualquier cosa, pero yo juzgo a Falle por lo que le vi en esta temporada con el Barça, porque es un jugador que sí, entiendo que alguno tenga dudas de su potencial o el rendimiento que pueda llegar a dar cuando recién vino de la segunda división croata. Ahora para mí, salvo lesión o a no ser que al jugador se le vaya la olla de que tenga una mentalidad de creído o algo por el estilo, que he visto alguna que otra información en cuanto a ese aspecto, pues bueno, si tiene actitudes nocivas para un vestuario, pues por más bueno que seas, bueno, lo siento mucho, ¿no? Pero la verdad que me parece bastante raro esto, me parece bastante extraño todo este rumor. Porque encima si nosotros los vendemos por esos 15 millones de euros a día de hoy y teniendo en cuenta cómo están las cotizaciones de los centrales jóvenes, por 15 millones de euros, ¿quién mejor qué mejor opción que Falle ahora para el Barça para poder ficharlo? A lo mejor en la Masía, en divisiones mucho más abajo que el Barça Athletic, pues a lo mejor piensan que tienen 2 o 3 centrales que pueden ser de proyección, pero ahora mismo Falle puede ser una pieza bastante importante y útil para el primer equipo del Barça. Para mí es un jugador de proyección para marcar diferencias en el primer equipo del Barça. Y es por eso que para mí el chico por lo menos merece una oportunidad de demostrar por lo menos 1 o 2 temporadas de recorrido. Y a lo mejor es su entorno el que piensa que tiene que estar ya en el primer equipo del Barça, siendo importante porque sobre todo tenemos los fenómenos de Cubarsí, de Alejandro Valde, Gavi, Pedri, Lamine y todos con una edad bastante prematura ya siendo piezas claves, y a lo mejor su representante piensa eso viendo que Falle, por ejemplo, es internacional con Senegal y que con el Barça Athletic está dando un rendimiento bastante bueno. Y por ejemplo, si el Barça no le puede asegurar minutos porque la competencia en la posición de central, la verdad es que bastante reñida y bastante elevada, porque tenemos a Christensen, Cubarsí, Íñigo y sobre todo Araujo y hasta Koundé pensándolo como un posible central, lo que tendría que hacer el Barça entonces es trabajarlo en una sesión al chico, donde tenga minutos, donde tenga continuidad, donde tenga regularidad y donde juegue en un fútbol y en un equipo donde el cambio táctico y sobre todo la adaptación no le sea tan fuerte ni tan agresiva. Pero yo realmente no contemplo esa opción mucho en mi cabeza porque lo pienso, en serio lo digo, como material de primer equipo. Para mí, tanto él como Christensen, como Koundé, como Cubarsí, como sobre todo Araujo, son centrales de presente y futuro para el Barça, centrales que para mí son garantías absolutas y cualquiera que juegue de ellos, por ejemplo, si están en el campo yo me siento tranquilos, o por lo menos yo quiero contar con ese potencial y quiero contar con ese material, quiero ver que es capaz Falle jugando en el primer equipo con Hansi Flick y no nos pueden robar esa oportunidad, sinceramente. Por más situación económica que tenga el Barça o por más apretados que estemos con este pseudo fair play que tiene Tebas en la liga montado, yo pienso que antes que Falle hay otras opciones que pueden servir más para tener músculo financiero y aligerar un poco esa masa salarial, que la rápida sería hacer una venta importante. Eso ya no sé, eso ya depende del club, depende de Laporta, Deco y Flick, vean si tocan o no el corazón del equipo para sobre todo obtener las herramientas que le falta a esta plantilla. Pero si no es así, si tenemos en cuenta más o menos qué jugadores no tendría en cuenta Hansi Flick, por ejemplo, podríamos hacer músculo financiero, qué sé yo,
con una salida por Íñigo Martínez, o ya tenemos la salida de Marco Alonso confirmada. Sergi Roberto parece que se está tambaleando. Tenemos ahí también un poco la salida de Oriol Romeu en un veremos. Y después, sobre todo, tenemos a un Eric García, que viene a hacer una gran temporada en el Girona, que sobre todo pensándolo en el estilo de Hansi Flick, yo no lo veo para absolutamente nada, y podés aprovechar ahí el caché que tiene el jugador y sacar unos 15 o 20 millones de euros, ya sea vendiéndoselo al Girona o vendiéndoselo a cualquier liga extranjera. Mismo caso para Ansu Fati, por el overbooking que tenemos en la delantera, y sobre todo si Flick ve que el jugador no responde físicamente a la exigencia y que su situación no es reconducible, es otro jugador que fácil puede sacar 25 a 30 millones de euros. Entonces, en conclusión, pues opciones hay y el Barça tiene jugadores para maniobrar en cuanto a lo económico y hasta incluso hay material. Si Tebas no nos deja fichar, sacar la situación adelante. Y una venta como Falle, sobre todo pensando en el largo plazo, es una venta que no salimos beneficiados por ningún lado, porque perdemos el talento y el dinero es poco. O sea, 15 millones sin opción de recompra es un atraco a mano armada. 15 millones de euros más una opción de recompra, pues bueno, habría que ver cuál es la opción que más o menos obtendría el Barça. Si ya hablamos de 30 millones de euros para arriba, bueno, ahí ya creo que podemos debatir más la situación del jugador. Pero como digo, es un jugador que tiene que ser probado bajo mi punto de vista en el primer equipo. El potencial ya lo está mostrando en el Barça y está ahí. Y sobre todo para no hacer una situación como ya la hicimos en 2019 cuando Bartomeu hizo la chapuza con Todibo, cuando lo cedió primero a un club francés, luego lo cedió al Benfica y hasta que llegó al Niza, explotó en su nivel y hoy en día es un central que mínimo vale 50 o 60 millones de euros. Un central que hoy en día nos sería bastante útil, por ejemplo, haciendo una dupla con Araujo y tendríamos dos jugadores de absolutas garantías de los mejores del mundo en su posición, prácticamente por un costo de 5 millones de euros. Hoy en día Todibo sería un fichaje inalcanzable para el Barça y lo teníamos nosotros por una cantidad de 1 millón de euros. Y en este caso con Falle yo tengo el miedo que pase lo mismo. Yo no sé qué es lo que pueda pasar con la carrera de este jugador, si llegará al potencial que tiene, si triunfará en el Barça o no, pero las condiciones están ahí y yo por lo menos en el Barça quiero verlo. O sea, estoy un poco cansado de empezar a repetir errores tipo como los de Grimaldo, como los de Thiago Alcántara, como los del anteriormente mencionado Todibo y tantos otros talentos de la Masía que eran aprovechables y que por una cuestión de dinero o por una cuestión de hacer que tenemos una urgencia económica terminamos haciendo errores que en el futuro pues nos arrepentimos. Así que por lo tanto yo lo voy dejando por aquí. La verdad que Falle no lo vendería, pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.